Isidro Pablo, director del Centro de Iniciativas Emprendedoras, CIADE, hablará del plan de empresa, formación y capacitación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a esta mesa y participar en este proyecto que también tiene la capacidad de llegar a colectivos profesionales que no siempre, por su profesión, pues, están tan próximos o deseablemente que no necesiten tanto buscar una salida profesional por la vía del autoempleo. El plan de empresa es un instrumento del que muchas veces nos olvidamos cuando queremos emprender y que quizás está por detrás de las estadísticas tan desastrosas que nos dicen que al cabo de los 5 años de haberse creado una empresa, pues aproximadamente, de todas las empresas que se crean en un año determinado, aproximadamente el 70% de las empresas han desaparecido. Obviamente muchas serán víctimas del optimismo desmesurado de los promotores, otras de avatars del mercado, hay empresas que nacen para morir, pero la experiencia nos dice en nuestro centro de emprendedores que en los 12 años que llevamos funcionando, 200 empresas creadas, pues la mortandad es bajísima, está en torno al 5 o al 8%, y en parte creo que se debe al trabajo de acompañamiento, de formación y de asistencia para la elaboración de un plan de empresa, que entendemos que es un instrumento que ayuda a equivocarse menos. Esa sería la frase. Si nos fijamos en cuáles son los elementos para poner en marcha un proyecto empresarial viable, pues yo me fijaría en 4. En primer lugar, un equipo promotor coherente, un equipo promotor motivado, un equipo promotor que se compense en cuanto a competencias y que tenga química personal. También es muy importante identificar una oportunidad del mercado, fijaos que no digo una idea, sino una oportunidad del mercado y un modelo de negocio que sea viable, y para eso hace falta pues, una serie de esfuerzos, por una parte de formación y de capacitación, pero también es muy importante el identificar, el diseñar un modelo de negocio que sea viable, que sea contrastable por un plan de empresa, que es el elemento siguiente. Plan de empresa que nos vamos a centrar en la intervención que voy a hacer. Y el último elemento, y lo pongo así en último lugar, porque es importante pero no imprescindible, es una financiación inicial suficiente. Se puede emprender sin dinero, se puede emprender sin mucho dinero, pero siempre hace falta un algo, aunque solo sea para ir al notario y poner el dinero en el banco, ¿no? Por tanto, hace falta una financiación. Y con esto me voy a centrar en el instrumento objeto de mi intervención, que es el plan de empresa. Plan de empresa, bueno, yo digo que es un documento que está elaborado con detalle, con profesionalidad, con compromiso, y que representa, que se refleja la naturaleza del negocio, los objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto, qué recursos son necesarios para llevarlo a cabo y qué estrategia empresarial se va a desarrollar. En definitiva, hablo de documento, pero no tiene por qué estar tan formalizado. Es según la complejidad del modelo de negocio, según el número de personas que lo vayan a impulsar, el dinero necesario, etcétera, pues hay veces en que puede ser necesaria pues una expresión o una forma lo más clara posible en la mente del emprendedor, siempre que sea una persona rigurosa y capaz de llevarlo a cabo. Hay emprendedores que han llegado muy lejos sin plan de empresa, y yo me atrevería a decir, aunque es un tema de debate posterior, pues que únicamente es viable cuando no se tiene muy claro cómo se va a hacer el proyecto empresarial, porque no hay referencias, se trata de crear, de entrar en mercados nuevos y demás. Pero bueno, sobre eso podríamos debatir más adelante. La extensión de este documento no debería exceder de las 35 páginas, en mi opinión. Y además es algo que muchas veces piden expertos, consultores, inversores y demás. Pero además de ser un documento, el plan de empresa es una metodología de trabajo. Es decir, es una disciplina que ayuda al emprendedor a responder a las típicas preguntas de quién soy, a dónde voy, con quién hago qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc. En definitiva, es un ejercicio de imaginación, de compromiso, de anticipar riesgos y problemas, de buscar soluciones, de familiarizar al emprendedor con aspectos de detalle de su proyecto
Y también es un instrumento que sirve para vender el proyecto a otros. Es un instrumento de venta y como tal pues debe cuidarse, puesto que le va a ayudar al emprendedor a alcanzar una serie de objetivos. ¿Y quiénes van a leer el plan de empresa? Pues obviamente el emprendedor y sus compañeros de viaje, es decir, los que lo elaboran. Ese número mágico impar inferior a 3 que algunos emprendedores dicen que es el deseable para emprender, en un equipo de emprendedores el número impar inferior a 3. En cualquier caso, si hay más de 2 o 3 personas, es muy importante que haya consenso y ese consenso se consigue con un documento. Pero también hay otros agentes externos que leen con avidez este documento, que pueden ser desde otros inversores, las 3 Fs, por ejemplo, con confianza y demás, a pesar de la buena fe, pues si ven que hay un documento, pues tendrán más confianza en el equipo promotor, pero también puede ser ese analista del banco, puede ser ese miembro de un tribunal o de un jurado de un premio que da dinero, puede ser un determinado una entidad financiera, oficial o no oficial, y para ellas hay que hacer documentos a la medida de las expectativas y a veces siguiendo un guión que nos dan esas propias entidades para acudir a su financiación. En definitiva, es un instrumento que ayuda a clarificar las ideas del emprendedor y que también ayuda a transmitir el proyecto a terceros. Yo también me preguntaría en este proceso qué es más importante, si el propio plan o el proceso de elaboración del plan. Es decir, si es más importante el destino que el camino. Lo dejo en el aire, aunque tengo también mi opinión. En definitiva, el plan es un instrumento que nos ayuda a conocer la viabilidad del proyecto, que sirve de guía para ponerlo en práctica. No hay que olvidar que es el primer plan estratégico de un emprendedor que podríamos calificar de profesional. También es un instrumento para la búsqueda de información y para vender el proyecto y finalmente es un comprobante, un elemento, un checklist de los hitos que ha de lograr y desarrollar el emprendedor. Y ya para terminar, me gustaría dedicar un poquito de tiempo a cómo presentar un plan de empresa a esos públicos para los que inicialmente lo habíamos elaborado. Doy por supuesto que los emprendedores, el equipo que lo ha elaborado, porque no es lo mismo un plan de negocio que te hace un consultor que el que haces tú. Nosotros en el CIADE tenemos como política el que los emprendedores se hacen su plan de empresa con la ayuda que les podamos proporcionar. Pero cuando quieres sacar fuera, y aquí hay un emprendedor que seguramente nos transmitirá su opinión, yo soy partidario de hacer un resumen de ese plan de negocio, lo que podríamos llamar un resumen ejecutivo o como dicen en Oxford, un plan de empresa de 1 página o de 3 páginas como mucho, en el que simplemente se enseña la patita. No hay que olvidar que también hay por ahí profesionales del plagio y de la usurpación de la creatividad. Entonces, si ese documento suscita el interés de un inversor, de un evaluador, etc., pues es muy probable que nos proponga una reunión en la que presentemos el plan. En esa primera reunión tenemos que preparar un PowerPoint con todo nuestro cariño y pensando en lo que queremos vender. Obviamente no podremos transmitir todo, pero la información resumida en un PowerPoint de no más de 20 a 30 minutos de duración debe ser el preámbulo para empezar un coloquio en el que la otra parte nos plantee preguntas y probablemente, si están interesados, pues nos plantearán una reunión de trabajo en la que ya tendremos que llevar una documentación mucho más concreta, mucho más detallada. Hay que tener muy claro, y así os lo decimos a nuestros emprendedores, que hay que ser capaz de captar la atención de ese público en los primeros 5 minutos, si no, pues no has vendido. En este sentido, recomendamos adaptarse al tiempo que nos proporcionan, dejando tiempo para preguntas. Hay que hacer una exposición lo más clara y fluida para captar la atención. Hay que cuidarse, la estética personal. A mí los alumnos algunas veces me han venido, pues, bueno, enseñando la marca de su ropa interior y obviamente eso no da credibilidad.
obviamente se lo pueden permitir allá donde estamos, pero no en un foro de inversores. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Cierto, muy bien, Iñaki. Hay que ensayar, puesto que es una puesta en escena, es una interpretación. Manejar la tecnología, que cuentas con que va a haber un cañón de vídeo, pero resulta que la versión de PowerPoint no coincide, o que trabajas con Mac y vas a un entorno Windows, todo ese tipo de cosas luego te pueden poner nervioso. Y obviamente pues hay que transmitir información de calidad más que de cantidad. La idea es captar la atención y llamar y diferenciarte del resto. En este PowerPoint había preparado un PowerPoint sobre él, pero no lo vamos a utilizar. Lo voy a dejar luego para que lo colguéis en la web, donde queráis. Pues hay una serie de contenidos, la presentación de la idea, quiénes sois los que están detrás de esa idea, porque los emprendedores son el principal aval del proyecto. Si no eres capaz de transmitir la confianza de que tú vas a ser capaz de hacerlo, difícilmente van a confiar en el proyecto. Hay que identificar, hay que hacer un análisis del sector, contextualizando la propuesta que se va a hacer. Hay que justificar la viabilidad comercial de la idea y el método de investigación por el que se llega a la conclusión de que la idea es viable para convencer. Describir la estrategia comercial, cómo nos vamos a dirigir a ese público, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a utilizar los recursos escasos con los que partimos. Describir la estrategia de operaciones y de recursos humanos y, llegado el caso, pues argumentar cómo vamos a proteger esa propiedad intelectual para que no sea imitada por otros. Y finalmente abordar la estrategia financiera tanto desde el punto de vista de cómo vamos a captar recursos financieros, los que necesitamos, y luego concluir sobre la propia viabilidad del proyecto en términos de números, con herramientas apropiadas. Y a partir de ahí, pues plantear peticiones que pueden ser de necesidades de dinero, de recursos, de socios y demás. En definitiva, el plan de empresa es un instrumento para consolidar el equipo de trabajo, es un instrumento para ganar confianza, autoconfianza y transmitir hacia afuera sobre la capacidad del equipo y la propia viabilidad del proyecto. Y finalmente es un instrumento con el que incorporar disciplina y optimismo moderado en el impulso emprendedor de cualquier persona o equipo que quiera poner en marcha un proyecto de autoempleo o de creación de empresas. Y a partir de ahí, pues obviamente es muy importante el tema de la formación, es muy importante el de la reflexión y la redefinición del proyecto para adaptarlo a las características del mercado y saber pues, que simplemente se trata de equivocarse menos, es un ejercicio de imaginación y de formalización de lo que uno quiere hacer para realmente intentar hacerlo después. Y con eso termino.